time. Parece que ya podemos I want to comenzar. remind the translators Me gustaría that recordarle a los please have your traductores. view on speaker. That's very important as we're going to have a digital whiteboard tonight. So please put your settings on view speaker. And then you need to have the setting that you see your screen. And you will notice that there you see the digital whiteboard and you see um, Parminder later on. And in the middle, there is something where you can drag and drop to make the two pictures bigger and smaller. And it's your responsibility when you record that whatever your preference is, if you have it bigger or smaller, but you need to do it. So please remember to put your view on speaker. That's very important. And when you drag and drop, this will be shown later on the video. And please remember to record to your computer. Thank you for that. Me dio un par de indicaciones de que había que ponerlo de cierta forma. Eso es todo para los traductores, para no intervenir con el tema de cuando se ve en línea. Solo eso. Voy a hacer una pregunta acá.
Hello, everybody. Hola a todos, Are we okay to make a start? ¿ya podemos iniciar? Yeah, you're ready. Yeah, it was everyone else who's chatting. Good. I want to welcome everybody to our second presentation for the weekend. Me gustaría darle la bienvenida a todos para esta segunda presentación de este campal. Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Lord, we want to thank you Dios, queremos for your agradecerte continued watch care over your people. por el cuidado constante We que thank haces you sobre tu for pueblo. the wonderful day that we have had together. Gracias también por el día maravilloso que We tuvimos, turn our hearts and mind to a study of your word, por llevar y dirigir nuestra mente al estudio de tu palabra, your story, tu historia, the prophetic events unfolding all around us. los eventos proféticos que se están desarrollando en nuestro derredor. We ask that our hearts and our minds might be bent towards this endeavor. Pedimos para que nuestra mente y corazones puedan estar And that dirigidos not a only esta we would use our empresa human effort, y que no solamente nos basemos en el esfuerzo but we humano, also invite the Holy Spirit sino que también invitemos al Espíritu Santo to aid and help us a hacer nuestra to bring to ayuda remembrance para mantener ese things that we may have recuerdo forgotten. de aquellas cosas que capaz In Jesus' olvidamos. name. En el nombre de Amen. Jesús, amén. So, yesterday Entonces, ayer we spoke about, I'm just going to call it the Sunday law message, nosotros hablamos lo voy a decir de la siguiente forma, el mensaje de la ley but it's dominical, revisiting pero old studies. pero fue una revisitación de estudios anteriores, previos. And those old studies Y aquellos estudios previos were all built upon an understanding or an explanation of Daniel and Revelation. todos se escribieron basados en una explicación o una comprensión de Daniel y Apocalipsis. And we focused our attention on various chapters. Y enfocamos nuestra atención en varios capítulos. In the book of Daniel, we looked at chapter 2, En el libro de Daniel vimos el capítulo 2 and in Revelation, we looked at chapters 12, 13, and 17. y en Apocalipsis nos fuimos a los capítulos 12, 13 y 17. And why were we doing that? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo eso? How are we going to do the microphone? Who's doing ¿Será, that? será que me pueden pasar un Okay. micrófono? Why did we do that exercise? ¿Por qué hicimos ese ejercicio? ¿Por qué fue? I think because we wanted to point to the things that we need to resolve about the Creo, Sunday law message. creo que porque queríamos apuntar hacia aquellas cosas que hay que resolver sobre el mensaje de la ley dominical. So we have acknowledged, we have recognized and acknowledged Así que hemos entendido, that hemos despite the reconocido y truthfulness of entendido past studies, que a pesar de la veracidad de estudios pasados, many of which go back almost a decade, muchos de los cuales van más allá, más o those menos una studies were década, limited. aquellos estudios eran limitados. And there were various reasons for that limitation. Y hay varias razones que explican esa limitación. And so, as we see those studies actually being fulfilled today, Y a medida que vemos que esos estudios se están cumpliendo hoy en or we día, believe they're being fulfilled, o creemos que se están cumpliendo, then as we revisit those studies, we have to see if they're still fit for purpose. a medida de que estamos viendo aquellos estudios, vemos de que
And as we've cuadran. begun to do that, Y a medida que comenzamos a hacer two eso, things become clear. dos cosas se clarifican. So as we review A medida que revisamos, past repasamos studies, estudios pasados, two things dos cosas become clear. se clarifican. Anybody want to venture what those two things are? ¿Alguien quisiera We've spoken mencionar, about them on screen and off screen. alguien quisiera mencionar aquellas dos cosas? We've already mentioned one just a minute ago. Ya hemos hablado de aquellas cosas tanto en cámara como fuera de cámara y acabamos de mencionar una apenas hace un minuto. So when those studies were done originally, Así que cuando esos estudios se hicieron they originalmente, were talking about a future event, hablaban de eventos futuros and we never had clarity on what that future event actually looked like. y nunca tuvimos una claridad, certeza de cómo se vería aquel futuro. That's got nothing to do with the issue of Sunday v equality. Y eso no tenía nada que ver con el tema del domingo o la igualdad, It's much more foundational than that. sino que era mucho más básico, más Even fundacional if the que message eso. had remained about the Sunday law, we would In- have still been confronted with the same issue. Incluso si el mensaje se hubiese mantenido en la misma línea de la ley dominical, aún así se hubiese tenido que haber confrontado So- con ese mismo tema. No one's ventured to say anything. Así que nadie se atreve a decir So nada. I'm going to call it limited visibility. Así que yo simplemente lo voy a mencionar como una visibilidad limitada. Is that okay? ¿Está bien para Anybody ustedes? think of a better term or phrase? ¿A alguien se le ocurre una mejor frase o término? A decade ago, we had limited visibility of what reality would look like. Hace una década teníamos una visibilidad limitada de cómo se vería la realidad. Even if the test remained the same. Incluso si la prueba hubiese mantenido, se So hubiese when I say a mantenido decade siendo la ago, I'm misma. thinking 2014, 15, 16, and 17. Cuando me refiero a hace una década, estoy pensando en 2015, 2014, 16, 17. So I'll go from 14 to 16. I'm not going to go back to 12. Así que, bueno, lo vamos a mantener entre el 14 y el 16. No voy a 17. irme hasta el 12. Hasta el Because this is 17 mejor. pre-midnight cry message. Y esto sería antes del mensaje de clamor de medianoche. Second thing, ¿Cuál es la segunda cosa? ¿Cuál sería? Mina? Less Camina. complex Menos, complexity. menos complejidad. We'll put it's much more complicated. Lo voy a colocar como es mucho más complicado. What we thought was simple actually becomes more complicated. Lo que pensábamos que era sencillo realmente resultó ser más We had a complicado. very immature or childlike understanding of end time events. Teníamos una visión o una comprensión inmadura o como la de un And now as niño. we review eventos the same futuros. verses, Y ahora, a medida que revisamos aquellos mismos we see that we versículos, need to refine what we were teaching back then. entendemos de que tendríamos que redefinir aquellas enseñanzas de ese So- entonces. That's a part summary of what we looked at yesterday. Así que ese es un resumen de lo que hablamos ayer And I guess a reasonable summary of a number of studies that are going on currently. y creo que también es un resumen bastante razonable de varios estudios que se han efectuado Not just from me, recientemente, but from a number of teachers, no solo de mí, sino de un conjunto de profesores particularly the 5 teachers who are teaching pro- the Sunday law, the messages about the Sunday law. y profesoras, particularmente 5 profesores y They're doing this profesoras very thing que han estado enseñando el mensaje de la ley Realizing dominical, that because we had limited visibility,
están haciendo esta misma cosa, están dándose cuenta de que We need teníamos to una reevaluate those past studies, visibilidad limitada y por lo tanto una necesidad de reevaluar and that aquellos the estudios story is much more pasados complicated than we originally thought. y que aquellas historias y estudios eran mucho más complicados de lo que Any pensábamos questions? originalmente. ¿Alguna pregunta? So that's part of what we were trying to do yesterday, Así que eso fue parte de lo que intentamos hacer ayer, if it wasn't clear to you. si no era suficientemente claro para So ustedes. we didn't discuss it in that very simplistic fashion. Así que no lo hablamos de esa forma tan simplista, It was a bit more mechanistic un poco más bueno, automática or following some kind of methodology. o siguiendo algún tipo de metodología, más So mecánica era. what we spoke about De lo que hablamos was that in the book of Revelation, es que en el libro de Apocalipsis we discover what appears to be 7 kingdoms. descubrimos lo que parecía ser 7 reinos, But in Daniel, you're limited to 4. pero en Daniel te limitan a 4. And it wasn't an in-depth study. No, y no fue un estudio a profundidad. I'm one of, I'll say several people, hopefully most of us, Soy una de aquellas personas, espero que la mayoría, who believe that those older studies are fundamentally correct. que cree que los estudios anteriores estaban fundamentalmente based upon that, correctos. Así que en base a ello, An expression that we use in English is, I'm not going to reinvent the wheel. una expresión que utilizamos en inglés es no voy a reinventar la rueda. So there are certain foundational premises that I'm going to use to approach this conversation, this study, this analysis. Así que hay ciertas premisas fundacionales que yo voy a abordar en esta conversación, en And este the estudio, para primary este one is what? análisis. ¿Y cuál sería la primera de todas? We discussed this yesterday. La discutíamos el día de ayer. I'm going to call it the foundational. Le llamaré I'm going to call it an assumption. una asunción fundacional. And I put that in sort of quotation marks to show that it's not really an assumption. Lo It's a pondré, bit more than that. lo pondré entre comillas porque realmente no es una asunción, es mucho más que eso. And what is that? ¿Y qué sería? If you want to do this study, what is the assumption that you have to make ¿Cuál sería esa asunción que tuvieras que hacer besides Tamina? en el Blessing? sentido de este estudio? Aparte de también a quien quiere That participar. Daniel Blessing, and John are talking about the same thing. que Daniel y John y Juan estarían hablando de la misma Good. cosa. Bien, So we'll use their names. vamos a utilizar sus nombres. Daniel and John, Daniel y Juan, you said saying the same thing? So dijiste, ¿dijeron la misma cosa? ¿Sí? Ok. talking about the same thing. Hablaban de la misma cosa. If that's not true, Si eso no fuese verdad, what this movement stands upon just collapses. simplemente sobre aquello sobre lo cual el movimiento se It's all para, predicated colapsaría, This foundational, I've called it assumption, ya que todo se predicó en base a esta, le voy a llamar could have called it asunción a belief, fundacional. but that's the same thing. Pudiéramos decir que también es una creencia, que sería la misma And that's cosa. that Daniel and John are talking about the same thing. Y en ese sentido, por eso Daniel y Juan están hablando So, de la misma cosa. I'll express it another way. Maybe someone else wants to say it a different way. Suposición, gracias. Lo voy a expresar de una forma diferente, tal Telling vez the same alguien story. lo diga de alguna otra forma, hablando de la misma historia, So, contando la misma historia. if we Su posición acknowledge fundamental, that, ¿ok? Perdón. Así que si Then- entendemos eso, because it's not an identical story, porque no es una historia idéntica, because that would be redundant, porque sería redundante, what do we say to refine that?
¿qué tendrían que It's the decir same para story, redefinirlo? ¿Es la misma historia? repeat and enlarge. ¿Repetición, ampliación? Anyone else? ¿Alguien más? Different perspectives. It's from, I want you to get that point. It's from a different perspective. It's the same story from a different perspective. Diferentes perspectivas. Yo quisiera basarme en ese punto. Está desde el punto de vista, And you'll desde probably diferentes remember, or perspectivas. years ago now, Es una historia, es la misma historia bajo I showed this perspectivas sort of 3D diferentes. graphic Recordarán de varios años atrás, that said if you look at that object from different perspectives, les mencioné que teníamos este gráfico en 3D y les dije que si they look teníamos very un different. objeto, si lo veías And I de think someone perspectivas used diferentes, that logo for something. I can't remember who did it or what they used it for. se tornaría en algo que se vería completamente distinto. Y creo que utilicé Does ahí everybody remember what I'm talking about? un logo, no recuerdo muy bien Yeah. qué fue lo que utilicé en aquel So momento. telling the same story, ¿Alguien se acuerda de lo que yo estoy hablando? ¿Sí? Ok, but from different entonces, perspectives. se está hablando de la misma historia, pero de perspectivas diferentes, desde perspectivas diferentes. And they'll rather say it that way than just say repeat and enlarge. Y me gustaría utilizar esa frase en lugar de utilizar repetición y Daniel ampliación. We'll say 2, 7, and 8. Daniel, vamos a decir 2, That's 7 y much 8. more repeat and enlarge. Eso es una repetición y But ampliación, even that, pero incluso aquello, as Elder Terry takes a lot of pain to show us, así como ya el anciana Terry, pues le ha costado is the bastante same story. demostrarnos, es la misma She'll say not historia. from different perspectives, but what? Ella no te diría de diferentes perspectivas, no, sino qué cosa. She'll say they're different themes. Ella te diría son temas Say diferentes, like a political theme or a religious theme, bien for sea instance. un tema político o uno religioso, por ejemplo. So I would say that's much more repeat and enlarge. Yo diría que eso es mucho más repetir y ampliar. Of course, Daniel 2, John is repeat and enlarge, but I want us to see it from a different perspective. Por supuesto, Daniel 2 y Juan, ambos son repetición y ampliación, pero me gustaría verlos desde una perspectiva diferente. Okay, so if we've agreed with that, Entonces, si concordamos con esto, that's another point that I wanted to make sure that we're all in agreement with eso as era we discussed this subject yesterday. ese era un otro punto que quería discutir para estar seguro de que estábamos todos de acuerdo, If todos you de don't agree acuerdo. with those concepts or those ideas, everything that we're talking about doesn't make any sense. Cosas que ya discutimos el día de ayer. Si no concuerdan, digamos, todo So lo if demás that's que the se va a case, hablar, capaz no tenga sentido. then even though in Revelation 12, Así que si ese es el caso, incluso en Apocalipsis 12, John says the red dragon is whom? Juan dice que el dragón rojo, ¿quién representa? ¿Quién es? It's not a trick question. It's the verses. No es una I would expect everybody pregunta to shout out. complicada. It's Está en Satan. varios He versículos, says está en it's varias Satan. partes. Esperaba que todas And lo Ellen gritaran. White's going to say, Es Satanás, es Satanás. Y lo que te diría so Ellen White es que let's do that then. Maybe we're going to do that. Oh, there it is. So this was Revelation 12, esto sería Apocalipsis the 12, red dragon. el dragón rojo. John Juan says it's Satan. dice que es Satanás. And Ellen White Y Ellen White, says what? que te dice quién es Pagan Rome. Roma pagana. And us, Y nosotros, the movement, el movimiento, what do we say? ¿qué diríamos? Is it Satan? ¿Es Satanás acaso? So I'm going to say no. Diría que no.
And is it pagan Rome? ¿Es acaso la Roma No. pagana? No. So what do we say it is? ¿Qué diríamos entonces? ¿Quién es? It's USA. ¿Los Estados Unidos? That's definitely not the USA. Definitivamente no es los Estados Unidos. Trumpism didn't in 2000 years ago do much damage. El trumpismo en 2000 años Papacy wasn't hizo, around 2000 years ago. hizo tanto daño. Mm, State power, Tampoco estaba hace 2000 años. The El poder kings. estatal, los reyes. it's got 7 heads. Tenía 7 What's the cabezas. first head? ¿Quién es la primera cabeza? It's Babylon. Es Babilonia. Now, you know that in that story, Babylon isn't there. Ahora ya saben de esa historia que Babilonia no está allí, no But when we figura. talk about the red dragon, Pero cuando hablamos del dragón rojo, we understand the chapter is talking about a specific history. entendemos de que ese capítulo está hablando de una historia específica But we're forced to say that the red dragon y estaríamos forzados a decir que el dragón rojo is, es ¿quién? someone said, ¿Alguien dijo? Papal Rome. Can't be Papal Rome ¿Roma papal? No puede because ser la Papal Roma Rome papal, didn't try to kill Jesus. porque la Roma papal no trató de matar a They're not even there for Cristo. another 500 years, plus or minus. No estaban allí ni siquiera, sino más o menos a 500 años después. So we could go with King of the North. Pudiéramos decir rey del norte. Yesterday, Ayer we labeled them as the world. lo categorizamos como el mundo. Someone said Satan and someone said USA, but I put that in quotation marks because it's a bit more than that. Alguien dijo Satanás, alguien más dijo Estados Unidos. Hay que clarificarlo porque lo puse allí entre comillas. So we know that that dragon is Babylon, Media, Persia, Greece, pagan Rome, Papal Rome, something to do with the land beast, and then the dragon. Entonces sabemos de que ese dragón rojo es Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, el sexto reino, hay que clarificarlo, y So- el, To be fair on blessing, y el dragón, el séptimo reino. you can say yes to Satan, Así que si quieres and ser therefore you can say juste, yes to it being pagan Rome. no puedes decir que era Satanás y tampoco pudieras. But we're only saying that Si quieres ser juste, deberías decir de que because in ese reality we're talking about dragón rojo sería what? Satanás y también sería la Roma pagana. if you're only Pero- focusing on a certain narrow portion of history, Pero quisiéramos ver cómo sería en la realidad. Estaríamos hablando de qué cosa. and that dragon was alive Porque long si, before that history, porque si solamente te enfocas en una porción bastante and the estrecha de la dragon's historia alive way after that history. y ese dragón estaba vivo mucho antes de aquella historia, When does chapter 12 end? entonces también el dragón estaría vivo después de aquella historia. ¿Cuándo termina el capítulo 12? ¿En qué momento? We'll go with 1798. Vamos a ir a We'll 1798. go with 4 BC Vamos a retroceder hasta el 4 antes de Cristo to AD 1798. a 1798 después de Maybe Cristo. someone would want to push it a little bit further, Quizá alguien lo quisiera llevar un poquito más allá, but we would see that chapter 12 brings you into chapter 13. pero veremos de que capítulo 12 te lleva al capítulo 13, If we're okay with that. si están de acuerdo con Everybody eso. okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? And chapter 13 Y luego el 13, begins when? ¿en qué punto comienza? ¿En qué periodo? That's a trick question. Esa es una pregunta complicada allí. Gabriela? Gabriela, You said something. ¿dijiste algo? Think aloud for. I don't know. No lo sé. Ok. You can say that. You can say, I don't know. Okay. Raquel, Raquel, just give us a date. Just the date. Danos una fecha. 508 or 538?
508 o el 538. Excellent. So we'll go to the 6th century. Bien, así que iremos al siglo VI. This beast rises up out of the sea, Esta bestia surge del mar, but that's being done from the reference point of what date? pero eso se hace tomando como referencia qué fecha. 1798. Blessing already gave us that answer. 1798, ya Blessing nos había dado So esa it looks respuesta. back and it Yeah. looks forward. Así que ve hacia atrás y también ve hacia adelante. So we can see that for us, that red dragon Podríamos ver entonces que means we can Ese- say symbolically it's Satan, ese dragón rojo, pudiéramos decir que es and simbólicamente we know it's a lot Satanás, bigger than pagan Rome. y sabemos de que es mucho más amplio que simplemente I'm decir gonna Roma cheat, pagana. Así que voy a hacer And aquí I'm going to say trampa it's everything. y le diré que es todo, representa todo. I was going to put everything bad, but I'll just leave it as everything. Iba a escribir todo lo malo, pero preferí dejarlo solo como todo. Could say the statue of Daniel 2. Pudiéramos decir que se refiere a la estatua de Daniel 2. Everybody sort of reasonably comfortable with that? Todos están The only point I'm trying to make cómodas con eso. El único punto que is yo that it's intento too easy hacer to say pagan Rome or es que, Satan. es que es muy fácil decir que es Roma pagana o Satanás. And when you do that, Y cuando you haces eso, inadvertently sin darte cuenta, put yourself into a ditch that it's hard to escape from. te pones a ti misma o a ti mismo en un hueco del cual es difícil So we escapar. wouldn't use the word ditch, we'd probably use the word bias now. Ya no utilizaríamos esa palabra como un hueco, sino como un sesgo ahora, hoy And en it's día. very hard to relook at things once they've already been set in place or verbalized. Y es bien difícil volverte a posicionar después de haberte colocado en algún lugar o haberlo Because the way our verbalizado. brains work, they always work from a reference point. They never work as a blank sheet of paper. Porque de la forma en cómo funciona nuestro cerebro es de que funciona bajo un punto de referencia, no es una hoja en And blanco. very few people Y muy pocas in the movement, personas outside the movement, are only worried about in the movement, en el movimiento y fuera del movimiento, pero realmente me quiero have been able enfocar to dentro del successfully movimiento. navigate their way through that treacherous path of biases. Han sido capaces de navegar exitosamente a través de esos I would say sesgos. biasm, but I don't think that's a word. Voy a decir, Are we okay with that thought? ¿estamos de acuerdo con ese pensamiento? Because yesterday we said that red dragon is a lot bigger than pagan Rome. Porque ayer dijimos de que ese dragón rojo era mucho más allá que Are we una okay with Roma that? pagana. ¿Estamos bien con todo eso? So we then said, as a close approximation, the 4 kingdoms of Daniel Luego dijimos como una aproximación bien cercana de que aquellos reinos de same- Daniel, as the 7 kingdoms of Revelation. esos 4 reinos de Daniel eran los mismos reinos de So Apocalipsis. you would say the statue Así que dirías que la estatua is the same as the dragon. sería la misma cosa que el dragón. Are we okay with that now? ¿Estaríamos de acuerdo You con can eso? see the connection. ¿Pudiéramos ver la conexión? Okay, so we did all of that. Hicimos todo aquello Then we drew that graphic y luego a través de ese gráfico that has the time of the end in 2 different places, que tiene el tiempo del fin en 2 lugares distintos and we speak about the 5th to the 6th kingdom and then the 6th to the 7th. y vimos de que te lleva del quinto al sexto y del sexto al Now- séptimo. That's again a very simplistic story. Ahora, nuevamente, esa es una historia bastante sencilla. So we didn't discuss this bit yesterday, but maybe we'll discuss it now. Ahora, no hablamos de lo siguiente ayer, pero tal vez lo abordaremos ahora. So we teach, Adventism teaches El adventismo enseña that maybe some of Adventism teaches it, maybe they don't all. tal vez algunos, quizás no todos, le enseñan The 5th así, to the 6th kingdom. pero es del quinto al sexto The 5th is reino. whom? ¿Quién sería el quinto reino? Papacy, you said?
El papado, Papacy. dijiste. I'll let you say papacy, but it's a stretchy term. Voy a dejar que contestes papado, pero eso es un término bastante, Yeah, that's what I'm saying. It's a stretchy term of what that is. bastante simplista, por decirlo así, de lo que Sorry? realmente es. So we'll go with papacy. It's a close approximation for our purposes. Diríamos que es el papado, es una aproximación bien cercana para Number nuestro 6 is propósito. Ahora, el sexto, ¿cuál sería? just a simple answer. Una USA. respuesta sencilla sería los Estados Unidos. So we might put an extra date after 1798 because we might say there's a wound and there's a death. Quizá pudiésemos decir una fecha We extra, might además de have an extra date besides 1798. 1798 because we'd say there's a wound and a death. Pudiéramos decir de que hay otra fecha adicional aparte de 1798 porque sabemos de que hay una muerte, hay una herida y una But we'll muerte just, for posterior. our purposes, say that there's a death here. Pero para el propósito de este estudio diremos de que aquí es la muerte. So if the papacy dies, Así que si el papado muere, then we have a problem entonces tendríamos un problema. because if the papacy dies in 1798 Porque si el papado hubiese muerto en 1798 and then we do the graphic as it's done here, put 1989 underneath it, y luego hubiésemos escrito esta gráfica de aquí, and you hubiésemos go from puesto number 6 to number 7, 1989 debajo y luego colocas del you're sexto al quickly séptimo, going to begin to have problems. enseguida vas a comenzar a tener problemas. I'm going to just say, what's the problem? Diré, ¿cuál sería el problema? But that's probably too big a term and you're not going to know. Quizás sean dos términos bien amplios y tal vez no lo But I can't sepan, give you a clue. pero no les puedo dar una pista, no les It puedo would be dar, too easy then. porque si no sería ya muy What's the fácil. problem with that? Les pregunto, ¿cuál The sería el papacy problema? died El papado murió 1798. en 1798. Then what do we do? ¿Y entonces qué hacemos? Anybody? ¿Alguien? No, I just wanted Go to ahead. ask him to repeat the question. Oh, did I repeat it enough or not yet? No. So the papacy dies in 1798. El papado murió en 1798. And then Y entonces we have a graphic tenemos una gráfica that says que dice in 1989, que en 1989, which is a line here, lo cual es una línea aquí, that's where 1989 is. eso es 1989. It's the same line. Es la misma línea And what we do is we cut it y lo que hicimos fue and then we cortarla bring it underneath. y la trajimos justo debajo. Everybody knows that. Todos saben de Everybody eso. should be comfortable with that. Todos deberían de estar cómodas y If you're cómodos in the con movement. eso si 'Cause están if en you're el not, you're movimiento. not comfortable with that. Porque si no estás en el movimiento, no estarías cómodo con eso o Because we made cómoda. that up. Porque eso es algo que creamos, lo Yeah? We inventamos. agreed that we made that up. Estamos de acuerdo con que eso lo It's all inventamos. based upon how you read what? Todo basado con cómo lees, qué cosa, cómo lees qué. Verse 40. El versículo 40. We read verse 40 in a very different way to Adventism from its beginning to the present. Leemos el versículo 40 de una forma muy diferente al adventismo, desde su And comienzo it would be hasta el worth your while presente. revisiting those studies that show you the argument or the logic that we use to do that. Y si quisieras, también puedes ir a revisitar aquellos estudios que argumentan o te muestran la lógica detrás de Because todo eso, del We cómo lo did it puedes and we hacer. thought in English you say you nailed it, we've sorted it out and we can move on. En el inglés diríamos, lo resolvimos y ahora podemos seguir adelante. But it's not that straightforward. Pero no es tan sencillo. Okay, so then we're going to say 6th to 7th. Ahora vamos a decir del And sexto we al already say the séptimo. 6th is the USA.
Ya dijimos de que el sexto es los Estados Unidos. So the seventh is whom? ¿Quién sería el séptimo? So I knew people just going to say USA. Personas dirían de que otra vez los Estados Unidos, Image. That would just be USA. que That'd be a simplemente proxy for sería, USA then. simplemente dirían de que fuera los Estados Unidos. Sería So in the past, we would say it's the papacy. en el pasado diríamos que fuese el papado, que Is that right? sería el papado, correcto. Sorry? That's what I said. In the past, we would say that's the papacy. Eso era lo que decíamos en el pasado, ¿no? De que era el papado. Someone can help me. Isn't that what the Time of the End magazine is going to teach? ¿Alguien me ayuda acá? Eso no era lo que enseñaba la revista del Tiempo del Fin. I'm worried now. People are just saying yes. Me preocupa porque ahora las personas comienzan a decir que sí. What we doing? You tell me, because I'm just going to say no. I already told you I think it's the papacy. Very few people are agreeing with me. Díganme ustedes porque yo estoy a punto de decir que no. Ahora veo de que hay Okay, let's take a algunas break then. personas que están dispuestas a concordar conmigo, Let's pero go back to the Time of the End magazine. a ver, vamos a tomarnos un break. Vamos a ir otra It vez a la came in revista del Tiempo del various Fin. guises or editions. Vino en And I varias thought there was ediciones, one, the primary one, I'm going to call it, varios tamaños, y that has a picture of two people. yo creía que hay una edición, por Who are decirlo, the la two people, original, Esther? en la cual en la portada se The ven boss dos of the UN? personas. ¿Quién serían esas dos personas, Esther? That's a facetious statement. ¿El jefe de las Naciones Unidas? Okay, if you don't know, that's fine. ¿Acaso? Ok, bueno, si no lo saben, está The todo pictures bien. are blessing. ¿Cuáles eran las personas en esa portada? Pope John Paul II. Pope El Papa and y, and Reagan. and y Reagan. Reagan, Papacy el papado and the USA. y los Estados Unidos. Because the USA is whom? Porque los Estados Unidos, ¿quién es? The armies and the economic power or the Sería, bank of the papacy. sería el ejército y el poder económico o el banco del papado. So Esther has said the king of the north. Esther dijo el rey del norte. So the USA is not the king of the north. Entonces, los Estados Unidos no es el rey del norte. That's what's in the Time of the End magazine. Eso era lo que decía en la revista El Tiempo del Fin. Yes, we all agree ¿Sí? with that. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? So if that's the papacy, Sí, que si ese es el papado, we'll put the USA in here. vamos a colocar los Estados Unidos aquí abajo. All we'll say is that there's an anomaly here. Y lo que diré es que aquí hay una anomalía. Is that right or wrong? ¿Está bien o está mal eso? That the king of the north Que el rey del norte comes to make war with the king of the south. va a ir a hacer guerra con el rey del sur. I don't know how you would explain the verse. No sé cómo explicarían el I'm just going versículo, to say sometime after 1798. pero diría un tiempo después de 1798. In 1798, who's the king of the south? ¿Quién es el rey del sur en 1798? France. Francia. King of the north is the papacy. El rey del norte es el papado. And where will we get from France to, we'll just say Russia? ¿Y cómo fue que llegamos de Francia a, vamos a decir, We, Rusia? we do that somehow or another. Hicimos So eso de Russia una forma becomes u the king of otra, the south. porque Rusia se tornó el rey del sur And then the king of the north is going to take revenge y entonces el rey del norte va a tomar venganza sometime after. en algún momento You después. okay with that? ¿Están bien con eso? And this movement says that sometime after is when? Y este movimiento dice que un tiempo después, ¿cuándo?
¿Cuándo fue eso? 1989. 1989. That's the essence of that booklet. Esa es la esencia de ese librito. So, was that correct or wrong? Esa revista. Así que, ¿está bien o está mal? Okay, I'll go with both. Bueno, vamos a decir Are you las okay dos with both? cosas. ¿Están bien si digo las Curtis? dos cosas? Cortis, Okay, are you okay with both? ¿están bien con It's ambas right cosas? and wrong. ¿Es tanto equivocado como correcto? What you say? Could you repeat it? Sorry. ¿Puedes repetirlo? Papacy is the king of the north in 1989. El papá es el rey del norte en Is 1989. that right or wrong? ¿Está bien o está mal eso? That's what the booklet teaches. Eso es lo que enseña la revista. Is that correct or incorrect? ¿Está correcto o incorrecto? You think it's incorrect. ¿Crees que es incorrecto? So if it's incorrect, Entonces, si está incorrecto, then who is the army, ¿quién sería el the ejército? chariots, and the La, ships, la gente de a caballo y las naves. and who is the king of the north? ¿Y quién sería el rey del norte? I guess you would argue Supongo que it's argumentarías the United que States using its own resources. serían los Estados Unidos usando sus propios Is that what you're recursos. saying? Eso es lo que estás diciendo. So if that's the case, Si ese fuese el caso, what's the Pope doing ¿qué está haciendo el Papa when it says there's a holy alliance cuando dice que hay una alianza santa as opposed to a secular alliance? como contraposición a una alianza secular? What do you understand holy alliance to mean? ¿Qué quieren, qué creen que ustedes, qué creen que We'll significa go with Santa best. To Alianza? infer. Vamos a decir, What does that term infer when it says a holy alliance? vamos a utilizar el término inferir. ¿Qué infieren cuando se utiliza el término Papacy is in alianza charge. santa? The relationship. No, just wait for it to translate. She can't hear you. The Pope was in charge of the relationship. Que el Papa estaba a cargo en esa relación. So that's my understanding. Eso es lo que entiendo. The term holy alliance means that the Pope is in control. Que el término alianza santa quiere decir que el Papa está en control. Today we would call it church-state relationship, Hoy en día le llamaríamos una relación de iglesia y Estado, would we? No. ¿sí o no? No. Yesterday we would call it church-state relationship. Ayer le hubiésemos llamado relación de iglesia y Estado. Today we would call it what, Charity? Hoy en día, ¿cómo le llamaríamos? Charity. Culture and No. state? No. Not culture and state. ¿Cultura y Estado? No, no cultura y Estado. Natalie? Natalie, Nationalism? nacionalismo, ¿no? 2 words. Son dos palabras. Debbie? National Debbie, State nationalism. nacionalismo estatal. Elder Terry Está brought bien. that term up at least last week, if not before. La anciana Terry trajo a colación ese término la semana pasada, si no es que She antes. didn't say this. I'm saying it. Ella no dijo esto, yo lo It might estoy be wrong. diciendo, pero puede ser que me That equivoque. state nationalism, I think, is a different expression to say church and state. Nacionalismo estatal, creo yo que es una expresión diferente a, vamos a And we don't decir, like the word church iglesia y now Estado. because church isn't national. Y ya no utilizaríamos o no nos gustaría la palabra iglesia So porque hoy en Charity día, said culture. porque hoy en día la iglesia no es algo nacional, sino como Is Charity everybody dijo, okay with that? sería la cultura. ¿Están todos de acuerdo con That eso? was so long, I have no idea why we're even talking about that. Hace It mucho may- tiempo que no sentía de que no tenemos that? ni idea de qué estamos hablando. 30 minutes. Good, I'm running. ¿Cómo es? Me quedan Ah. 30 minutos. Bueno, Let me write that down. déjeme escribir esto. Oh, so Holy Alliance. Santa Alianza. Blessing said Blessing dijo, that is church in control.
que eso quiere decir iglesia bajo Is that- control. You didn't actually say that, but that's No, fair enough. al control, perdón. Iglesia al And so control. that's the Pope. No lo dijiste, We'll call pero it the vamos a decir que papacy. sí. I'll Diríamos put it in quotation entonces marks because that's not an accurate definition. que es el papado, vamos a ponerlo entre comillas porque no es una definición precisa. And ¿Y who? quién más? We'll call it USA Diríamos Estados without Unidos defining what that means. sin definir qué quiere decir eso. So this is John Así que este es Juan, and this is Reagan. Juan Pablo II, ¿no? Y aquí de este Someone lado, give me Reagan. spelling? REA. Disculpen, ¿cómo es que se escribe? Ah, So ahí está. everybody okay with that? ¿Todos de acuerdo con eso? Okay. So there are now several problems we've got. Ahora, ya enfrentamos varios problemas allí, en So- esa lógica. If the papacy was dead Si el papado estaba in muerto 1798, en 1798, how can it have Holy Alliance? ¿cómo es posible que llegue a tener una alianza santa? So what we're going to do here, ¿Qué haremos entonces aquí? it's obvious. Guess, come on. O- Shout out. obviamente, Sorry? Resurrection. resurrección. I'll put alive, Voy a escribir aquí but it's vivo, resurrection. pero es resurrección. Okay. Is that resurrection? Is that how you spell it? Yeah. Sorry? Just resurrect. It's not double S. Okay. That better? Resucitado. Is that still wrong? Okay, so that's resurrect. Where do we get that from? ¿De dónde obtenemos eso? I mean, Bible. De la Biblia. ¿En qué parte está? Book. Libro. Book. ¿Cuál? ¿Cuál libro? Revelation Apocalipsis 17. 17. So I thought you were going to say 1798. So I thought. Revelation 17, the verse, someone? ¿Cuál sería el versículo? 9? 9. That sounds quite close. Someone come up with the Suena- verse. Just shout out the verse when you found it. Cuando lo encuentren, lo gritan, por favor. We could go to 13, but we've gone to 17. If you want to give me 13, chapter and verse, I'll do that too. Sorry? 10. 10. Happy with 10? Versículo 10. ¿Están bien con ese? Yeah, I would have gone for 8, but I didn't want to. Are we happy with 8? ¿Estamos bien con el Okay, versículo 8? Do you want to give Está us bien. 13? Entonces el Andrés. 8. ¿Quisieras darnos el de Apocalipsis 13, When you're ready. Andrés? Cuando ya estés So- listo. Now we're going to say, based upon this structure, Ahora, that diré, it resurrects in 1989. ahora diremos, basados en esta estructura, que resucita en 1989. It all seems to fit. Parece que todo cuadra. Are we going to go with 13.3? Vamos con el 13.1. So we'll put 13.3. Ok, adicionalmente agregaré 13.3, perdón. So there are a couple of problems with all of this. Ahora, hay un par de detalles con todo esto, problemitas. So we'll say problems. Voy entonces a escribir I'll que call it esto problems. We might call it something else. crea problemas. Yo le voy a escribir como problemas, pero capaz One. ustedes lo dirían de otra forma. El primero, We'll call, hope this is a dirían, respectful term. diríamos que voy a It's not utilizar my esto term. de una forma respetuosa. No es mi término, sería el Papa de Hitler. Hitler's Pope. El Papa de Hitler. What does Hitler's Pope mean? ¿Qué quiere decir esto de el Papa de Hitler? There's an alliance. Que hay una alianza. Hitler's in charge. Hitler's a puppet. ¿Hitler está a cargo o Hitler es una marioneta? Not the title. That's the title of a book. Ese es el título de So un don't be libro. fooled by the title of the book. Ese es el We've título de got un libro. No se dejen Hitler's in engañar. charge, and you said Hitler's puppet. No se dejen engañar But that's por what el you said.
por el título de un Okay. libro. So, Tenemos, what this is telling us, I've just used this from the title, como le han is dicho, that there's an alliance between the Pope simplemente basándome en el libro, hay una alianza and entre el the Papa Third Reich. We won't say y el Germany. Tercer Reich. Diríamos, no quiero decir Alemania, el Tercer Everybody Reich. okay with that? ¿Están With bien that idea? con esa idea? Okay. So, why on earth is and why does the Pope want to go into an alliance with Hitler? Entonces, ¿por qué razón el Papa iría a entrar en alianza con What's the Hitler? Pope's objective or the papacy's objective? ¿Cuál sería el objetivo del papado o el objetivo del Papa? Over here? Por acá, Sorry? Soviet Union? Unión Soviética. Power? ¿Poder? What? Who wants power? ¿Quién quiere el poder? Power to do what? ¿Poder para hacer qué cosa? To rule what again? ¿Para gobernar qué cosa? So, when it died Cuando in murió 1798, en 1798, we had the papacy there. teníamos al papado allí. Who actually died? ¿Quién murió? I know this is going to be very gendered, bordering on sexist. I apologize. Lo que voy a decir, yo sé que va a sonar bastante died sexista. Me va a in disculpar por eso. 1798? ¿Quién murió en 1798? The woman died. La mujer murió. Anyone else? ¿Alguien más? What choices do we have? ¿Qué elecciones tenemos? Woman? Mujer, Sorry? Pope Pius, that's the woman, I think. I think she's going to say that's the woman. Pío, eso era lo que quería The decir. husband. Creo que eso sería la mujer, ¿sí? O el esposo. But in Revelation 70, it doesn't call them husbands. Pero en Apocalipsis 17 no se It says llaman the kings who esposos, commit fornication. sino que dicen los So who reyes dies? que cometieron fornicación. Así que ¿quién The woman murió? or the man? ¿Quién muere, la mujer o el hombre? There's an old study, 2007, that says the woman is the Hay un estudio bien viejo de 2007 Revelation que dice 17 woman is the que la mujer de Apocalipsis 17 es quien, she jumps from head to head. que va de cabeza en cabeza, She's the perpetual. que She's ya the es daily. el continuo, el She doesn't perpetuo, die. nunca muere. It's the men that die. Es el hombre que And muere. who killed the men? ¿Y quién mató al hombre? Who? ¿Quién? Who killed them? Who killed all those men? ¿Quién mató a todos aquellos No, woman hombres? didn't do it. That'd be a bad thing. No, las mujeres no lo hicieron, eso sería algo feo, ¿no? France. Sino Francia fue. France sets up the papacy, Francia estableció el With who? papado. ¿Con quién? Clovis, Con and brings Clodoveo. down the papacy Y también lo destruye with con Napoleon, Napoleón. but it doesn't do anything to the Pope. Pero eso no le hace nada al Papa. Putting a man in a prison isn't doing anything Poner a un hombre en una prisión no because they es just put nada, another Pope up. porque simplemente next va a day. surgir otro Papa al otro día. They put another Pope up the next day, didn't they? Y de hecho colocaron un Papa al siguiente día. No, no lo hicieron. What France did, what Napoleon did, was what? ¿Qué fue lo que hizo Francia? ¿Qué fue lo que hizo Napoleón? Made war Hizo guerra with Europe. con Europa. Why? ¿Por qué razón? Not because of power, No por poder, to deliver the punishment. sino para llevar a cabo un castigo. Where's that punishment found? Daniel, ¿Dónde se encuentra ese castigo? ¿En Daniel qué? Daniel 11. Daniel 11. Is it 11? El 11 era. I was going to go to think to 9 or 8. Estaba pensando más bien el 8 o el 9. What's going to be poured upon the desolate? ¿Qué es lo que va a ser arrojado sobre Daniel el 9, desolador? some verse. Daniel 9 en alguna parte, The algún punishment's going versículo. to come on Rome
El, papacy for what it did. el castigo va a venir sobre Roma o al papado por lo que hicieron. So God is going to raise up Napoleon. Así que Dios va a levantar a Napoleón It's going to bring hatred into the heart of France. y va a hacer que el corazón de Francia se llene de And where's odio. that found? ¿Y dónde se encuentra eso? Revelation, Apocalipsis, ¿qué? not 11. 11 no, el It's a 11 no. repeating pattern. Es un patrón repetitivo. Who brings down Babylon or whatever we want to call it at the end of the world? ¿Quién trae a su 17. destrucción a Babilonia o como The lo quieren llamar kings al final wanna- del mundo? Seek revenge upon her. Los reyes son los que quieren Are we okay with that? vengarse de ella. ¿Estamos Hopefully de we're not acuerdo going con too eso? fast. Espero que no esté yendo muy Okay. rápido. So, 1798, Entonces, that death is en the mil- death of the partner, En 1798 fue la muerte del compañero, not the church. no de la iglesia. Yes? ¿Está bien? So, what's Hitler's Pope is World War II. Yeah? Entonces, el Papa de Hitler, eso es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? World Correcto. War I is a prelude for World War II. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue un Just preludio de la Segunda like- Guerra Mundial. Así como 2016 2016 is a prelude to fue un preludio de 2024, So, to the real Sunday law. de la verdadera ley dominical. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? So, we'll forget World War I, World War II, Hitler's Pope. What's that story? Entonces, olvídense de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el Papa de Hitler. The ¿Esa kings historia are de qué dead. trata? Los reyes están muertos. What does the, we'll call it the woman, need to do? ¿Qué necesita ahora la mujer hacer? ¿Qué necesita hacer? We'll say, and find another lover. Vamos a decirlo así, encontrar un otro Who is amante. that? ¿Quién sería esa? It's on the board. No, it's O on the ese. board. Está en la pizarra, está allí en la The pizarra. USA. Los Estados Unidos. That's the next king that comes up. Ese sería el próximo rey que surge. And the USA says what? Y los Estados Unidos, ¿qué dicen? I'm a Puritan. Yo soy puritano, I don't commit fornication. no cometo fornicación. Are we okay with that? ¿Está bien así? So- ¿Están de acuerdo? Sí que, Who's what? Oh, so she has to Entonces- hang around ella tiene que until what? esperarse hasta The next opportunity que la siguiente oportunidad to a suitable king, en la que encuentre un rey que se ajuste a su estándar, a su, which ends up being Hitler. que resultó ser Hitler. And what does the Pope want to do? ¿Y qué es lo que el Papa o el papado Step quiere one. hacer? Primer paso. What's step one? ¿Cuál sería el primer paso? Sorry? Perdón, Territories. territorios. Step one. Primer paso. Verse 40. Versículo 40. Destroy the king of the south. Destruir el rey del sur. You can either say it's revenge Pudieran decir que es venganza or it's the first step to regain what was lost. o el primer paso de recuperar lo que se perdió. And now, Y ahora Pope wakes up, el Papa se looks despierta, for France, ve hacia Francia and France says, "Not me." y Francia le dice, no, yo no. That baton like a relay got passed on a long time ago. Esa batalla pasó ya hace bastante tiempo atrás. It's Russia, Rusia, Soviet Union. la Unión So Soviética. that's what World War II is, in a very simplistic fashion. De eso se trata la Segunda Guerra Mundial de Hitler's una Pope. forma bien fácil de you entender, know- simplista. El Papa de Hitler. Pope's around way before 1989, where we said the resurrection. Ahora, ya saben, el Papa estaba allí rondando mucho antes de 1989, de su resurrección. Did the Pope resurrect Entonces, el Papa resucitó 1939, whatever date you want to give? en 1939 o cualquier otra fecha que ustedes quieran decir. It'd have to be ¿Será? before that because you'd have to go to World War I, of course.
Si tiene que ser, Is si the Pope dicen going to resurrect antes, before that time? si dicen antes, tendrían que ir a la Primera Guerra Mundial, por supuesto. ¿Está el Papa Yes or no? resucitado para ese So my entonces? question ¿Sí is, o no? does papacy Mi pregunta ahora es, ¿el papado resurrect resucitó before? antes, No. During durante World War One la and primera, Two? la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Is that a resurrection ¿Es una of the resurrección papacy? del papado? Yes or no? ¿Sí o no? You can say yes or no, or yes Es, and no. es sí o I no. like that one. Yes or no? ¿Sí o no? Yes? ¿Sí No? o no? Okay. So it's a trick question to begin with. Es una pregunta complicada. There is a king of the south, Hay un rey del sur, sí. Soviet Union. La Unión Soviética. Trick question because the papacy is the woman and she never died in the first place. La parte complicada es que aquí hay una Remember? mujer que nunca murió en primer lugar. So the ¿Se acuerdan? resurrection is the resurrection of what? Así que la resurrección es la resurrección de qué cosa? The partner Del or compañero state power. o del poder Are we estatal. okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? So is there a resurrection of state power? Así que, ¿hay acaso una resurrección del poder estatal? Yes or no? ¿Sí o no? We'll go with World War II. Vamos Hitler, the entonces, Third Reich, is that the resurrection of state power? vamos a ir entonces a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hitler, el Tercer Reich. ¿Esa es la Yes or no? resurrección del poder estatal? ¿Sí o no? Okay. So someone says yes, someone says no. Alguien dice que sí, otra persona dice que no. Does anybody want to say why they're saying yes or why they're saying no? ¿Alguien se atreve a decir por qué dicen que sí o por qué dicen que no? Okay, so Monica says the refinement of that question is, was there an attempted state resurrection? Ahora, Mónica dice que fue un intento de la So I resurrección think del we'd say Estado. yes to that, but does it work? Diría que pudiésemos decir que No. sí a eso, So pero that's why it's ¿funcionó? a yes and a no. Así que no. Y esa es la It's razón a por la cual failed es attempt. un sí y no. Es un intento By the way, fallido. who stops them? Por cierto, ¿quién los Who para? stops the resurrection in that history? ¿Quién para la resurrección en esa historia? ¿Quién la Sixth detiene? Kingdom, the El USA. sexto reino, los Estados Unidos. Are we okay with that? ¿Estamos bien con eso? So not only is the USA not going to be the state supporter, Así que no solamente los Estados Unidos van a ser el que ayuda al Estado. it's gonna. I'll say it's gonna keep. I'm gonna cheat. It's gonna keep No. her buried. No van a ser el Estado que apoye, perdón, She's sino not dead. que Remember, la van a mantener no one's allowed to enterrada. create this thing, this alliance. Ella no está muerta, Okay, recuerden. so that's Nadie problem está, one. nadie está permitido crear esta Then there's esta problem alianza. two. Ese es el primer So problema. problem one is El primer problema es, en resumen, which I think we've answered. creo que ya lo respondimos. The Pope, we'll call El- it the Pope resurrection because el we've pa- got all of this stuff here, dead and alive, and it's the papacy, etc. El Papa, vamos a decir la resurrección del Papa porque tenemos todo esto, muerto y vivo, etcétera. We've hasta got que it el coming 17. alive in 1989. Llegamos a 1989. Is that the right time? ¿Es el momento correcto? Yes. It's the right time. Verse 40, Sí, ese es el momento correcto, el according versículo to 40. us. De acuerdo con That's nosotros. this story here. Esa es esa historia de acá. This is our version. Esa es nuestra versión. This is our version Esa es nuestra of versión verse 40. del versículo 40. You've got to remember that. Tienen que recordar eso. Based upon our version of verse 40, yes, everything's fitting right. De acuerdo a nuestra versión del versículo 40, Okay. diríamos que sí, todo But there's a cuadra. problem Pero hay un problema. which this graphic, El cual este gráfico, can't point to it. I guess I'll point to it. This one here, which this graphic deceives you about. este gráfico aquí, este es el punto So we'll donde el just gráfico explore te that. engaña. Vamos a explorar un poco sobre eso. If anybody's confused,
or I'm going too fast, tell me to stop and we'll revisit. Si alguien está confundida o quieren que Okay, pare, so we're podemos just going to parar look at y después the rise revisarlo nuevamente. of the seventh kingdom. We're not going to identify who it is. Aquí pudiésemos notar entonces el surgimiento del séptimo reino. No vamos a decir quién es, The no le rise of the vamos a seventh identificar. kingdom. El surgimiento del séptimo reino. And we're going to go for 3 versions. Y vamos entonces a tener 3 Version versiones. 1, Primera, I'm looking for a date. vamos a ver una fecha. We'll do it the other way around. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a darle la Someone vuelta. says Sunday law. Alguien dijo ley dominical. Don't think it's Sunday law. Yo no So we'll creo que go, sea la ley Natalie said dominical. 2021. Natalie dijo 2021, she 2021. used the term Panium. 2021 y ella utilizó el término one. Panium. El siguiente It says on the board, está en la it's pizarra. right here. Está justo aquí. Yeah, so that one was easy. Esa fue fácil. And 1798. Y 1798. Same story, La misma historia, just picking different points. pero desde puntos de vista diferentes. So we can then say this, Pudiésemos decir entonces que esto, 1798, 1798, is the rise es el surgimiento of what? de qué cosa. On the board. Está en la pizarra. It's on the board, Está en la on the digital pizarra. board. En la pizarra digital. It says number 3, version 3, 1798. Lo dice ahí, en el versículo 3, 1798. Yeah. The problem with this El problema con esto sería is that you reverse engineer this. que estás haciendo ingeniería en reversa. So just want to make sure that we understand that. Quiero estar seguro de que And comprendemos then eso. 1989 and 1989 2021 y 2021 are just waymarks in that story. son solamente hitos en esa historia. Okay. So when I say we've back engineered it, because we're saying we already know the answer. Cuando dije de que estábamos haciendo ingeniería en reversa es porque sabemos de que conocemos la respuesta. What's the great test? ¿Cuál es la gran prueba? When did we know? When did we sort all of this out? What year? ¿Cuándo resolvimos todo esto? ¿En qué año? 2018. 2018. The midnight cry said what? El clamor de medianoche que dijo, New nuevo, great test. una nueva gran prueba. The great test is not Sabbath, La gran prueba ya no es más sábado, is es equality, gender. I'm igualdad, going to call género. it a cultural phenomena Le llamaré un fenómeno cultural, issue because can't spell phenomena. un problema cultural. It's a porque cultural issue, nothing to do with Sabbath. es un problema, un tema cultural, nada que ver con Okay. el sábado. So I don't know many things. I don't know this thing. What I'm Ahora, about to say. ahora, no sé muchas cosas, pero yo no sé lo I siguiente, have lo no que voy idea a what decir. counterfeit means. No tengo ni idea de lo que quiere decir So I'm going to just say falsificación. that. Solo quería decir eso. So don't say, why did that person say it? Is the papacy good or bad? ¿Es el papado bueno o malo? Are they on the right side or the wrong side of the issue? ¿Están del lado bueno o del lado malo Today. de este problema, el día de hoy, de este tema? Put your hands up if it's bad. Ponga su mano arriba si creen que Go es on, malo. Gabriella. You would, because you want to. Charity says,
Charity dice que, You look back as well, checking. Bad. que es Oh, malo. 2 people, 3. Good. Y ahora, ¿quién dice que es bueno? Who's the popes or the papacy? We'll say the popes, avowed enemy. ¿Quién es el enemigo jurado del Papa? Trump, Trump, not you, no tú. not Adventists. No es el adventismo, Trump es or Trump Trumpism. o el trumpismo. So the papacy is good. Así que el papado es bueno. When did we know that? ¿Cuándo For nos sure. enteramos de eso? Cuando tuvimos la certeza, 2018. 2018, Whether you knew that or not, bien sea que lo supieras o no, whether it was stated explicitly, which it wasn't, bien sea que fuese una declaración explícita o no, la cual no fue, and I don't know what counterfeit means, no tengo ni idea de lo que significa but the midnight falsificación, cry pero el clamor de medianoche ends up defining or explaining that the papacy is good at the end. termina explicando o definiendo de que el papado es Not bueno bad. al final, no malo. So somewhere along the line, Así que en algún punto, en toda la línea, the papacy, el papado, are you happy to say the papacy was the king of the north? están contentos al decir o contentas al decir que el papado es el In rey del norte. this history En esta historia, for blessing? le pregunto a Blessing, Yes? ¿sí? Close approximation. Es una King of the North. aproximación bien cercana, rey del norte. And in 1989, Y en and the lead up to 1989, it, y eso 10 years or conllevó, whatever, is it the king of the north then? era el rey del norte en aquel momento. So the reason I asked you La razón por la que les pregunto is because we went through the Holy Alliance. es porque ya abordamos el tema de la And I Santa guess I've kind Alianza. of pressurized you to say that because it was holy, the Pope was in charge. Y creo que les puse un poco de presión porque si era santa significa And entonces que el Papa estaba and al therefore it was- control And therefore it was controlling the United States, y por lo tanto estaba controlando los Estados Unidos. which means that the Time of the End magazine was correct in its analysis. Lo que quiere decir que entonces la revista del fin estaba correcta en este análisis. I'm going to say that then. Voy a, I diri- can't voy a get you dec- voy a decir eso. So I'm going to say it's the king of the north Por eso voy a decir que es el rey del norte. because it wants to seek revenge upon the Soviet Union or Russia, Porque quiere vengarse de la Unión Soviética o Rusia as it tried to do during the world wars. de la misma forma como lo intentó hacer durante las guerras mundiales. Do you agree on that narrative that I gave for the world wars, that was the papacy doing that? ¿Concuerdan con esa narrativa de que fue el papado que estaba intentando hacer eso durante ese Okay, periodo so de if las guerras that's the mundiales? case, Así que si ese fuese when el did the caso, Pope stop being bad and became good? si ese fuese el caso, cuando el papa dejó de ser malo y comenzó a ser bueno? ¿Cuándo? 2013, I've heard. En 2013. Escuché, 2013. Curtis, Cortis, we'll say the papacy in general. So you're going to go with France, with Francis. vamos a decir el papado en general. What's the second council? ¿Cuál sería un segundo consejo? When's Vatican II? ¿Cuándo ocurre el Segundo Concilio Vaticano? ¿En qué Well, momento? we've already agreed Estaríamos de acuerdo that the papacy is the king of the north que el papado es el rey del norte, in 1979 1798. Vamos a or a ver bit con eso. later. Puede ser después. So it's long after Vatican II. So what happens after 1989? ¿Qué pasó después de We'll say 1989? 2 years later. Vamos a decir 2 años después. Why is that significant? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué era importante esa fecha? Charity? Charity. No, we'll go with that so I don't have to repeat. The USA is ignored by No. the papacy is ignored by the USA. El papado es ignorado por los Estados Unidos. A bit more than ignored. Un poco más que ignorado sería.
The alliance. the king, El rey, state power, el poder estatal, USA, los Estados Unidos, who's the servant or the tool of the woman. que sería el siervo o la She calls herramienta it. de la mujer. So there's a holy alliance. Hay una santa alianza. What's that story that goes on ¿De qué trata esa in the historia? ¿De qué 89 va? to 91 period? En ese periodo de tiempo del 89 al 91. We mark 91 Marcamos 91 because it's the new presidency, I think. porque hay una nueva presidencia, right? creo yo. ¿Está Yeah. bien así? ¿Sí? Is that not? It's not Bush. Am I mistaken? Era Bush, si no me equivoco, si no estoy mal. Curtis is looking worried. I believe you, but Corti se ve preocupado, te creo, pero we'll go with 89. I think vamos a I said decir, 91. vamos a decir 88. 89, So we've got 88, Bush now, 89. Tenemos entonces a and he's Bush. saying what? ¿Y qué dice? ¿Qué está Not diciendo? his literal words. No eran sus What's palabras America literales, doing? pero ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Going Not alone. that. Oh. Uh, it- it's preaching. What is it called? Capitalism. It's Está- spreading. Who's the king of the north? Está esparciendo el capitalismo. No. ¿Quién es el rey del norte? 1989. We've got it all here. It's the Mil- papacy. The 1989 armies está of aquí. Rome Es el papado, el ejército de bank Roma, and the military power is the United el States. banco y el poder militar son los Estados Time of the End Unidos. magazine. Eso está en la revista El Tiempo del Then Fin. what happens Y luego, ¿qué pasa? at that very time? En ese We preciso mark momento, 91, but it's 89. vamos a decir 91, pero es Something el 89. Algo cambia. Story version of that, or parable version. Una versión Gorbachev? parabólica. You mean Nothing to do with the South. Someone Gorbachev, said something no. else. Nada tiene que ver el Okay, rey we del could sur. go with divorce, but remember they're not married anyway. Pudiésemos decir divorciados, pero recuerden, Rejection. estuvieran casados. I wanna say- Rechazo puede ser, Theft, diría, robbery. robo, un hurto. So what is getting stolen, ¿Qué fue robado? and who's the robber ¿Y quién es el ladrón o ladrona of thy people? del pueblo? That's a joke. Eso era una broma ahí. The crown La corona that sits on the Pope's head que se asienta en la cabeza del is Papa going to be stolen será robada by the Pope's servant, por el siervo del Papa, which is the USA, que serían los Estados Unidos. which is a coup. Eso es So a un coup golpe de happened, Estado. Así que ocurrió un And golpe de something that's never Estado, happened in the past. algo que no pasó en el pasado. The king say, Y el rey dijo, we'll do without religion, thank you very much. gracias, nos deshacemos de la religión We'll do it ourselves, y lo haremos a nuestro modo, DIY. a nuestro modo. And they then take on the title of the king of the north, Y entonces tomaron el título del rey del which norte. is why we have 1989. Y esa es la razón por la que tenemos Are we 7, okay with that 1989. ¿Están de acuerdo con esa narrativa? With that story. Con esa So- historia. There's the two problems. Hay dos problemas. At the very moment En el mismo that the momento papacy is the king of the north in 1989, en el que el papado es el rey del norte en 1989, it loses the title immediately, if I can Pier- say it that way. pierde su título de forma inmediata, si lo pudiese decir And- de esa forma. Therefore, that has been missed in the Time of the End magazine and in many of our thinking. Y esa es la razón por la y eso se perdió de alguna forma en la revista del So tiempo del fin. They're the two problems. Hay dos problemas entonces ahí. Who is the king of the north? ¿Quién es el rey del norte? So
let's try to summarize as we close what Va- we've va- said today. Vamos a intentar resumir So mientras we've llegamos al reviewed final. past studies. Así que hemos revisado estudios We've pasados. seen that there's problems and complexities that we need to address. Hemos visto que hay complejidades y problemas que hay que abordar. Everything is predicated on the idea Todo se ha predicado bajo la idea that Daniel and Revelation are one book. de que Daniel y Apocalipsis son un mismo libro. We spoke as an example about the red dragon. Hablamos como un ejemplo del dragón rojo. The red dragon is everything. El dragón rojo lo es todo. And we have to be careful when we take a narrow story, Y tendríamos que tener cuidado cuando tomamos una historia bien a estrecha, narrow segment of history, una historia and bien turn the pequeña dragon de la into that historia thing. y convertir al dragón en esa cosa. Then we discussed Luego discutimos the king of the north sobre el rey del norte and some complexities about its death and resurrection. y algunas complejidades que tienen que ver con su muerte y su resurrección. And that was a bit of a windy story. There were many twists and turns. Y esa era una historia bien compleja, habían bastantes cosas What we can enredadas. see Lo que is that podemos ver the woman never dies es in que real life. la mujer nunca murió en la vida real, It's state power that dies, sino que fue el poder estatal and el it's que state murió. power that needs to come back into play. Y luego el poder estatal es el que tiene que That's volver Napoleon and the Napoleonic Wars or the European Wars. I'm a going to say tener- of 1798. It's not volver a accurate, of tener course. su rol en la historia. Y pudiésemos decir, bueno, es Napoleón, las guerras The napoleónicas. next king Va a that decir comes up, which is the 1798. USA, El próximo rey surgió, los not Estados only Unidos, rejects that relationship in its own land, y no solamente rechazó esa relación en su propio territorio, the earth, la tierra, it prevents it happening in the sea. sino que también previene que pase en el I mar. guess a century and a half later, Supongo que es un siglo después, más o menos. and that's World War One, World War Two. Y eso es la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Then, Mundial. En aquel papacy, the woman, entonces, el papado, la mujer, ends up doing what? termina haciendo qué cosa? Going back Va de to the vuelta United States a los Estados Unidos and making an alliance with them. y establece una alianza con ellos. And that's when the story begins to become complicated, Y es en ese momento donde la historia ya se comienza a tornar bien because complicada, now we have to start dealing with sixth and seventh kingdoms. porque ahora tendríamos que comenzar a lidiar con los reinos before we do sexto y that, séptimo. Pero antes de eso, We have to realize that in 1989, there's daylight robbery going on. tenemos que darnos cuenta de que en 1989 hay un robo, un hurto a plena luz del día, That the papacy gets sidelined in its mission, que el papado es silenciado en su misión and the United States takes on that crown or that mantle y que los Estados Unidos toman ese manto, to esa rule the corona, world. para gobernar el mundo. And now, Y ahora the United States isn't really seeking revenge, los Estados Unidos no están buscando venganza, no más, because that's what the Pope wanted to do. porque eso es lo que el papado quiere, But prophetically, we could argue that it is. pero proféticamente pudiésemos decir que sí. But now it just wants to rule the world. Pero ahora simplemente It quiere can gobernar only do that todo el in three mundo steps: y solamente puede hacer eso en 3 pasos, 40, 41, and 42. 40, 41 y 42. And so this movement's grown in its understanding Este movimiento está creciendo en su comprensión about the story of the King of the North, and it's much more complicated than we've realized. sobre la historia del rey del norte y que es mucho más complicada de la que nos llegamos a dar cuenta. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you Santo Dios, agradecemos that you have brought us through que nos has traído difficult and painful path por un camino difícil y doloroso over this past 1 hour.
en esta última hora. There have been many twists and turns in this story, Han habido muchas cosas enredadas en esta historia and even now, e incluso ahora myself yo mismo and others, I'm sure, y otros seguramente are not settled. aún no están We're confused. consolidadas. We still have questions Pueden estar that we need confundidas. answers for. Hay preguntas de las cuales requerimos Give respuestas. us the incentives Danos incentivos, that motívanos we would be motivated para que estemos to put motivados away our worldly cares and worries y dejar a un lado los cuidados and bend mundanales our energies, y colocar toda nuestra energía y focus our fuerza, attention enfocar nuestra atención to understanding these events, y entender estos eventos, these stories. estas historias, Because as we do that, porque a medida que lo hacemos, we'll have a clearer understanding of not only what your will is, tendremos una mejor comprensión no solamente de tu voluntad, not only what the will of our enemy is, Satan, no solamente de la voluntad de nuestro enemigo, Satanás, but we'll have a better understanding sino de una mejor comprensión of your righteousness de tu justicia and therefore our humanity. y por lo tanto de nuestra humanidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. I want to thank everybody who joined us online, Quisiera agradecer a todos quienes nos acompañaron en línea. and we meet local time. Nos volveremos a ver It's about 12 hours from now, más o menos dentro de 12 and horas. we're UTC +1, and it's at 8:30 a.m. Sería la hora UTC más 1, sería más o menos 8:30 de la 8:45, mañana. 8:30? 8:30 de la I mañana, don't think it's sí. 8:30. 15? 8:45, UTC 8:45. +1. UTC más 1. Thank you very much, everybody who Son joined horarios. us. Gracias entonces a todos por unírsenos.